Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Camila Rodríguez Niño. Eh, a mi compañera, a mí, que es Mariana Malagón, nos correspondió la práctica número 8, que habla de el método óxido-redox. Entonces, les voy a empezar a hablar de qué trata eh, la reacción o el método de óxido-redox. Entonces, comencemos. Entonces, ¿qué son las reacciones de óxido-redox? De redox? Eh, Generalmente se sabe, digamos, la estequiometría de la reacción es porque usamos el método del tanteo. Entonces, que por 2 moles de esto, pues al otro lado, lo mismo que hay aquí, hay allá. Entonces, este método es para hallar el estado de oxidación que ocurre en la ecuación, porque muchas veces, en la mayoría de casos, en especial en medio ácido y básico, los elementos ceden o ganan electrones y a esto se le llama estado de oxidación. Cuando un elemento está neutro es porque no ha ganado ni ha perdido electrones, pero cuando cede o gana electrones se le llama un número de oxidación. Y pues los elementos no siempre trabajan con el mismo, no todos tienen el mismo. Y los elementos en la tabla periódica se puede ver con cuál trabajan. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el primero de la tabla periódica, trabaja con uno porque su estado de oxidación y su último electrón, que puede ser, es uno. Entonces, acá se puede ver lo que les estaba hablando, lo de que se reduce y se aceptan electrones y se ganan. Entonces, está el agente oxidante, que es el que acepta, entonces se reduce, y el agente reductor que cede y se oxida. Entonces, cuando se oxida es porque se dio electrones y se le llama agente reductor. Y aquí ahí sí hay una tablita de estados de oxidación. Entonces, lo que yo les comentaba, estas pueden ocurrir en medio ácido, la oxidación y la reacción ocurren simultáneamente, pues permite la estequiometría. Entonces, pues ahí están los pasos para hacer el método de balanceo de redox y acá está el ejemplo que se usó en clase, pues en el que se hizo el tanteo tanto por los estados de oxidación y el número de electrones. Vamos con la discusión. Entonces, para discutir un poquito esos resultados, hay que saber qué es el punto estequiométrico. El punto estequiométrico corresponde al momento en el que las cantidades de reactivos reaccionan según la ecuación química. Entonces, el punto final es experimental y se puede observar. Observar es algo cualitativo. En este caso, en el caso del experimento, por ejemplo, en el caso pues, del oxalato de sodio, el punto estequiométrico es cuando esté reaccionando su totalidad, lo que ya he dicho, eh, y se ve cuando hay el color rosado, pues a lo largo de la práctica se evidenció, pero se iba desvaneciendo. El punto final se evidencia cuando ese color rosadito ya no se desvanece, sino que ya se queda por más de 15 segundos en la práctica. Ahí ya sabemos que llegó al punto final. Y por eso es que se queda rosadito, pero eso equivale a que la reacción llegó a su punto final. O sea que ya reaccionó todo. ¿Cuál es la relación de esto con el método de óxido redox? Pues para empezar, en la ecuación que hicimos en la práctica, en la que ya les mostré anteriormente, ahí se puede evidenciar principalmente y cuantitativamente en el que pues se ganan 2 electrones, o sea, se usa el método de óxido redox, luego se multiplica por 5 por 2 lo que pues ya les mostré anteriormente. Y pues esto se complementa con lo dicho anteriormente de el punto final, que pues ocurre mayormente en ecuaciones de óxido redox, en el que se ve por el cambio de color.
Y pues, por último, pues en la guía también decía que teníamos que saber acerca del manejo de soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros al intentar hacer esta práctica debíamos saber más o menos cómo manejar la preparación de lo que íbamos a hacer en la práctica, porque así iba a ser más efectivo y así se iba a notar más cuando llegara al punto final, que era lo que queríamos ver, y poder hacerlo mediante el método de óxido redox. Entonces, el manejo de soluciones ya se había hecho en una práctica anterior y esto era como algo complementario a esta práctica que teníamos que saber manejar. Entonces, eso es lo que también quise añadir en la discusión. Pues la proyección se me hace que es como lo que queremos implementar, pero esta práctica, también al ser una de las ya últimas, maneja bastante cosa, maneja ya bastante eh, lo de, pues, lo que había dicho anteriormente, pues mediante la demostración de principios químicos, lo que yo ya mencionado también de lo de las disoluciones, eh, digamos que investigué y podía ser que otro ejemplo para ver el método óxido redox puede ser medir la cantidad de vitamina C, que es ácido absórbico, en un alimento mediante la valoración con yodo. Pero también vi que podía ser una práctica en el cambio de color. Más allá del rojo también se iban hasta el amarillo café. Entonces pues se me hace que ya la práctica que se hizo se evidenció con colores. Y pues otra sugerencia podría ser, o una pues proyección que sería en mi caso, es que se vaya la reducción a otro color. Pero pues esa sería mi proyección sugerida. Y las aplicaciones en las carreras, en ingeniería ambiental, para empezar, está pues en el tratamiento de aguas residuales se pueden usar oxidantes como el usado en la práctica, el permanganato de potasio, por ejemplo, para degradar contaminantes orgánicos o reducir metales pesados. O estudiar procesos de corrosión y oxidación en ecosistemas. El objetivo de nuestra práctica es hacer el uso de técnicas de estandarización mediante el uso de un estándar, para así determinar concentraciones comprendiendo conceptos como agente oxidante y agente reductor. Ahora hablaremos de los resultados. En esta titulación se usó un volumen promedio gastado de 12.0 mililitros. Este fue coherente con la concentración moderada del oxalato. La estandarización mediante el Na2, C2 o 4 produjo una concentración del permanganato de 9.1 por 10 a la menos 4 molar. Las repeticiones muestran buena productibilidad, aunque hay un valor que logró como saltarse, por decirlo así. Y este se pudo haber dado por errores puntuales. El color rosado pálido al final de la titulación confirma el rango o el volumen adecuado y una equivalencia. El rango de volúmenes muestra un desnivel del 0.5, lo que no afecta nuestra titulación, al contrario, la ayuda, por decirlo así. Los factores que pudieron haber alterado nuestra titulación, con las pequeñas diferencias y que en algún momento alteraron la titulación, pudieran ser la temperatura o la luminosidad, ya que afectan la estabilidad del permanganato, la velocidad de la adición del titulante y una mezcla incompleta o una concentración irregular del ácido sulfúrico. Tenemos tres conclusiones iniciales con la que iniciaremos. La estandarización permitió obtener una disolución del permanganato de potasio con una concentración molar de 0.0091. Esta es utilizada con éxito para valorar el peróxido de hidrógeno. En esta práctica se logró valorizar o estandarizar una disolución de permanganato de potasio, obteniendo la concentración anteriormente comentada. Posteriormente, con esta titulamos el peróxido de hidrógeno y determinamos una concentración molar de 0.055 molar. El color rosado pálido al final es coherente, lo que nos lleva a una buena titulación.
En general, la práctica fue exitosa, permitiendo comprobar la estequiometría entre el permanganato y el peróxido y entender cómo influyen factores experimentales como la acidez, la temperatura o la velocidad de la titulación. Logramos concluir que el método es confiable y aplicado para determinar la temperatura o la velocidad de la titulación. En este procedimiento se mostró exactitud de reproducibilidad y validación en relación a la reacción redox esperada entre el permanganato y el hidróxido. Ahora vamos a hablar del enlace con la biología y la química, en este caso nuestra práctica de titulación redox. En esta práctica, aunque pertenece al campo de la química analítica, tiene una fuerte relación con la biología por procesos biológicos esenciales en el planeta, como lo son la respiración, la fotosíntesis o la descomposición. Además, las técnicas de titulación permiten cuantificar sustancias como el oxígeno en el hidróxido y fundamentan para la evaluación de la salud de los ecosistemas y de la actividad celular. Por lo tanto, este tipo de procedimientos son herramientas que un biólogo puede usar de manera experimental o en estudios bioquímicos. En la biología hay 4 campos esenciales que necesitan de estos procedimientos. La primera es la biología ambiental, que se basa en medir la concentración del agua mediante la oxidación química. La segunda, la microbiología, que se trata de evaluar la actividad de microorganismos que producen descomposición o degradación en compuestos oxidantes. La biotecnología busca controlar la pureza o la estabilidad de productos que contienen peróxidos o agentes oxidantes. Y en la bioquímica se busca estudiar enzimas redox que regulen procesos metabólicos en animales, plantas y bacterias. Este es uno de los conceptos que nos lleva a entender que la biología y la química van de la mano, ya que una depende de la otra y así el camino para ambas es altamente estrecho, por decirlo así.